Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos reunidos para honrar y bendecir el nombre del Señor. Una vez más, dedicando tiempo para escuchar su palabra, para cantar alabanzas, para honrar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Es un privilegio para todos nosotros. Extendemos un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado a estos en vivos, que han estado en cada transmisión. Un agradecimiento muy especial. Hoy queremos iniciar este culto con una oración especial para que Dios nos hable en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, por este día especial, un día más donde tu iglesia se reúne, donde tu iglesia se congrega, Señor. Un día más donde estamos dispuestos a escuchar tu santa palabra, Señor. Padre bendito de la gloria, tu palabra dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, hoy estamos aquí dispuestos a honrar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Quiero también compartir una palabra en este día en el Salmo 123. Salmo 123. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma de escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y esta es una oración clamando al Señor, pidiéndole al Señor que se acerque a nosotros, porque a veces hay angustias, hay dificultades, hay necesidades, pero es necesario que nosotros, hermano, nos acerquemos a Dios. Hoy venimos a honrar la presencia de Dios, hoy venimos a alabar al Señor. Pidámosle al Señor que hoy sea un día de bendición, que esta transmisión sea una bendición y que llegue al corazón de muchas vidas. Oremos nuevamente y después de esta oración vamos a ir a la alabanza, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí tu mano poderosa nos ha guardado. Gracias porque tu mano poderosa nos ha sustentado y nos ha socorrido. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Permite, Señor, que estas alabanzas lleguen delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Alízate ya para alabar el nombre de nuestro Dios. Bendecir su santo nombre. Gloria a Jesús. Vamos a exaltar el nombre del Rey, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Así que prepárate ya en la casita para cantarle a nuestro Dios. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más. Siempre en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús, aleluya, yo encontré la paz. Él me ha dado de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me A ver, cante, la siempre iglesia. en victoria tú me llevarás. Dígalo. Tu mano me
sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me ha dado de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, Amén. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Así es, hermano. El Señor siempre nos llevará de victoria en victoria, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que venció en la cruz del Calvario para darnos libertad. Así que diga conmigo: gloria a Dios, aleluya. Venció, Cristo venció, dígalo. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Dios. y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él dijo que Él es la luz, Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció, dígalo, a toda potestad. Él nos salvó, Él nos salvó con su poder, con su poder. muriendo por toda la humanidad. Resucitó, Resucitó, y Él vive y Él hoy, vive hoy. venciendo al diablo y toda potestad. Venció, dígalo, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz, dígalo. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Vamos a alabar a Dios. Gloria a Dios. Él se merece la honra, la gloria. Venció, aleluya. Adoremos al Rey. Entremos a su presencia con un corazón contrito y humillado. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad
eso decimos, queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos. Quiero entregarte mis sueños, Tu voluntad haz en ellos. tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad, Dios, saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Vamos a decirle otra vez que tu presencia, Señor, Que tu presencia me inunde. haz de mí un odre nuevo. la iglesia. Cámbiame, Renuévame. Enamórame. Enamóranos, Señor Jesús. Enamórame de ti, bendito tú, Jesús. Dios les bendiga entonces, amados hermanos. Continuamos en este día de honrar y alabar a Dios. Y ahora ha venido el turno de la palabra, de escudriñar las escrituras. A Dios le agrada que nosotros indaguemos en su palabra, escudriñemos la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy especial llamado la verdadera fe. La verdadera fe. Hemos venido tocando las doctrinas que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 6. La primera doctrina es el arrepentimiento de obras muertas. Y hoy vamos a estar tocando la fe en Dios. Si le hacemos una pregunta a las personas, a la mayoría de personas, ¿qué es la fe? En su totalidad, la mayoría de ellos tal vez nos diga que la fe es creer. Y está bien, hasta ahí está bien. Hemos visto en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿creer en qué? Esa es la pregunta de este día. ¿Creer en qué? ¿En qué debemos creer? Porque podríamos decir
que un gran número de personas tiene una fe conveniente. ¿Esto a qué se refiere? Que ponen su fe en el mejor postor. No les importa ir a buscar de Dios, pero al mismo tiempo están creyendo en santos, están creyendo en vírgenes, están creyendo en un poco de cosas que desvían, que hacen desviar la fe. ¿Sí? No les da lo mismo ir a buscar de Dios y salir a buscar tal vez doctrinas erróneas, aún de santería o de otras cosas. Entonces, eso es la verdadera fe. Y hoy vamos a hablar de lo que significa tener la verdadera fe. Para eso quiero que analicemos lo que Jesucristo dijo en su palabra en el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Y dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Que el pueblo en su totalidad honraba a Dios de labios, que es lo que le pasa a una gran mayoría, pero el corazón de ellos, el fundamento de ellos no estaba puesto en Él, sino solamente en los mandamientos de los hombres, en lo que le habían enseñado durante mucho tiempo. Y es verdad, muchas veces nuestra fe está fundamentada en lo que a lo largo del tiempo nos han venido enseñando. La gran mayoría de nosotros venimos de una religión, de la religión tradicional, que nos enseñaba la adoración a diferentes imágenes, y nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Por qué razón? Porque esta religión tradicional ha tomado a lo largo del tiempo de todas las culturas, de todas las doctrinas, y las ha hecho suyas y volviendo a una doctrina propia. No es una doctrina cristiana. Ha tomado de los romanos, ha tomado de los griegos, ha tomado de los celtas y de todo, y culturas y religiones, y las ha adherido a su doctrina. Por esa razón decimos que no es la doctrina de Cristo, ¿cierto? Un cristiano verdadero no toma de otras doctrinas para alimentar su fe, ¿cierto? Pues se basa en la doctrina dada por Jesucristo en los evangelios. Esto yo quiero aclararlo. El verdadero cristiano está enfocado en cumplir los mandamientos que dejó Jesús en los evangelios y cumplir sus enseñanzas. Yo veo con preocupación porque hay cristianos que se preocupan porque no se celebran ciertas fiestas que no están en la doctrina cristiana, que no hacen parte del cristianismo. Por ejemplo, como el Halloween o otras doctrinas así. Mire, mis amados hermanos, que Jesucristo nos dejó que practicáramos algunas cosas y que obedeciéramos y que santificáramos estas fiestas. Por ejemplo, el Señor lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Quiero buscarlo en la palabra. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y dice la palabra de Dios que el Señor nos enseña en el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes y levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Él estaba hablando de una fiesta de los judíos llamado la Pascua, pero esa fiesta luego se transforma y ahora nosotros los cristianos celebramos la cena del Señor. Amén. El versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Y os digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
mi Padre. Entonces, el Señor en ese momento estaba instituyendo la cena del Señor. Es una doctrina, es una enseñanza que nosotros enseñamos a lo largo de la historia porque Jesucristo la instituyó. Cualquier otra cosa que venga es desviar nuestra fe o desviar nuestra creencia en otras cosas que no vienen de la palabra de Dios. El cristiano cristocéntrico se basa netamente en las enseñanzas de Jesús y su fe está fundamentada en Cristo Jesús. No está fundamentada en lo que dijo fulano de tal, en lo que dijo tal persona, sino en lo que dijo Cristo Jesús. Es claro que debemos nosotros estar fundamentados en eso. Otra doctrina, otra enseñanza que nosotros practicamos a lo largo del tiempo es el bautismo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, vamos a estudiar el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, en el versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, que Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso es lo que les habló Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor instituyó también el bautismo, por eso nosotros lo practicamos. Con esto yo estoy haciendo una claridad de que el que es de Dios, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, con esto quiero decir que la verdadera fe, escuche esto, primer punto, la verdadera fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. La verdadera fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios, no lo que digan las demás personas. O sea, hoy estamos hablando de qué es la verdadera fe y qué es creer y en creer en qué. Entonces podemos decir que nosotros debemos creer es en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? El primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 9. Quiero que vaya a su Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 7, Primera de Pedro, versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, vamos a tomar el segundo punto. La verdadera fe nos lleva a la salvación. O sea, la verdadera fe es aquella que está enfocada en la salvación, mis amados hermanos. No es creer solamente en un milagro, no es creer solamente en una sanidad, sino nosotros debemos creer para salvación. Nótese, mis amados hermanos, que Pedro les está hablando acerca de las pruebas de la fe, de la prueba de la fe, y que no les habla únicamente de que nosotros vamos a pasar dificultades o vamos a pasar necesidades y de esa manera se va a probar nuestra fe. No, es que la fe también se va a probar cuando alguien venga a decirle cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y usted tuerce su fe. O sea, usted no cree lo que dice la Biblia, sino cree en lo que dice otras personas. Ahí está siendo probada su fe. Y entonces en ese momento, en ese mismo instante, esa fe que está siendo probada resultó falsa. ¿Por qué?
Porque usted no creyó o no se fortaleció en lo que dice la palabra de Dios, sino que usted creyó en cualquier cosa que le decían las demás personas. Y es triste, porque es claro que dice que las personas son llevadas como cualquier viento de doctrina, hermano. En el Salmo número 1 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, porque no han creído a la palabra de Dios, porque no han estudiado la palabra de Dios, y cualquier doctrina que venga y se les acerque los confunde y los lleva. Entonces, vuelvo y les digo, les da lo mismo creer en Dios y al mismo tiempo creer en Satanás. Es algo común que se ve, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. La fe debe estar fundamentada en Dios primeramente. Amén. Entonces el primer punto es que la verdadera fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Primer punto. Y el segundo punto es que la verdadera fe nos lleva a la salvación. Si estudiamos la Biblia y nos vamos a hacer un análisis de lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros y muchas sanidades. Pero si usted se da cuenta, vamos por ejemplo al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículo 50. Vaya conmigo por favor aquellos que están estudiando la palabra de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 50. Gloria a Dios. Nos vamos a dar cuenta algo especial. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Aquí nos cuenta la historia de una mujer que tenía un flujo de sangre durante muchos años y que tocó el manto del maestro, y que inmediatamente cuando tocó el manto del maestro fue sanada totalmente. Pero también nos dice que Jesús se volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles dijeron: pero todos te aprietan. Pero dijo: alguien me ha tocado. O sea, esa mujer tuvo fe. Y cuando Jesús le habla, Jesús le dice unas cortas palabras, pero Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Mira, una fe no solo para sanidad, una fe para salvación. Mire, una persona que cree en Dios, pase las pruebas que pase los problemas que pase, su fe la va a llevar siempre a permanecer en Cristo y permanecer en su doctrina. Sea que se sane, sea que no se sane, la fe lo va a permanecer en Cristo Jesús. Esta mujer no creyó únicamente para sanidad, esta mujer creyó para salvación. Si vamos más adelante en el 8, capítulo 8, versículo 50 también, mira, qué curioso. Capítulo 8, versículo 50, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Ahí está hablando, está hablando de la hija de Jairo y también de la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. O sea, creer en el Señor Jesucristo me lleva a la salvación. O sea, la verdadera fe nos tiene que llevar a la salvación, y si no, es algo erróneo. Ahora, yo te pregunto una cosa: cuando tú vas y crees en un santo, o crees tal vez en alguien que hace de pronto, no sé qué práctica utilice, y tú crees que él te va a ayudar tal vez con tu esposa, tal vez con tu enfermedad, esa fe que tú le tienes a esa persona o a ese santo, ¿te va a llevar a la salvación? No, porque solamente la fe en Cristo Jesús nos lleva a la salvación. Ahí entonces tocaríamos el tercer punto con respecto a lo que es la verdadera fe. Y la verdadera fe hace descender la gloria de Dios. La verdadera fe hace descender la gloria de Dios. Mire que cuando realmente tenemos fe,
no desmayamos hasta que la gloria de Dios llegue a nuestra casa, a nuestra vida. Porque la verdadera fe, mi amado amigo, mi amado hermano, que me escucha, la verdadera fe hace descender la gloria de Dios. Hemos visto, por ejemplo, cuando Marta se le acerca a Jesús después de que su hermano Lázaro está muerto durante 4 días ya, y Jesús le dice a Marta: abre la piedra, retiren la piedra. Y Marta se le acerca y le dice: Señor, pero hace 4 días que está muerto, hiede ya, huele a feo ya. Y Jesucristo le dice: Marta, no te he dicho que si creyeres, o sea, de la fe, hablando de la fe, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, la verdadera fe nos lleva a ver la gloria de Dios, ¿sí? Los milagros y las sanidades son producto de la fe. Son producto de la fe. Lo que nos pasa en nuestra vida, que Dios nos llena, esos son añadiduras, el producto de la fe. Porque dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si vamos al Evangelio de Juan, bueno, eso lo encontramos en el Evangelio de Juan 11:40, lo que estoy hablando de Marta. Pero si vamos a la historia de Daniel, la historia de Daniel en el foso de los leones, en Daniel capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que esa fe que tenía Daniel hizo que Dios lo librara del foso de los leones. ¿Por qué? Porque imagínese usted, mi amado hermano, ser llevado al foso de los leones, ser llevado para morir, y él aún así dice que ellos le tendieron una trampa. Ellos le tendieron una trampa. ¿Por qué? Porque querían que mataran a Daniel. Los que estaban en contra de Daniel querían que mataran a Daniel. Y le tendieron una trampa. ¿Cómo fue la trampa que le tendieron? Como sabían que él oraba, como sabía que él se encomendaba a Dios todos los días, hicieron que el rey promulgara una ley que cualquiera que en el espacio de 30 días adorara a un Dios diferente al rey, fuera echado en el foso de los leones. Como sabían que Daniel iba a adorar a Dios de todas maneras, entonces le tendieron esa trampa. Pero ¿qué hizo Daniel? La pregunta es: ¿qué hizo Daniel? Dice la palabra de Dios que Daniel bajó y abrió las puertas, abrió las ventanas de par en par y adoró a Dios. Adoró a Dios. Eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Fueron y le dieron aviso al rey. Le dieron aviso que Daniel había incumplido la ley de Dios. ¿Y qué hizo el rey? No tenía más remedio que venir y echar a Daniel en la cárcel, en el foso de los leones. Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que muchas veces nuestra fe, a veces no entendemos, porque de pronto nos metemos en problemas. Pero sin embargo, ¿qué pasó con Daniel? Dice la palabra de Dios que Daniel fue salvado de morir comido por los leones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces, la fe habla de la confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos fe, entonces tenemos confianza
en Dios. Y dice la palabra de Dios, el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman. Vea, esa fe, cuando nosotros tenemos fe en Dios y somos perseverantes en Dios, en nuestra fe en Dios, hacemos que la gloria de Dios descienda, y aún las personas que están a nuestro alrededor van a creer en Dios. Darío creyó en el rey en el Dios de Daniel, porque miró el poder. Pero ¿qué tal Daniel se hubiera amedrantado y hubiese dejado de orar? Eso confirmaría que no tenía fe. Eso confirmaría que la fe que él tenía era vana, era una fe muerta. Y estamos tocando uno de los últimos puntos. La verdadera fe hace descender la gloria de Dios. Pero mira lo que pasa en el versículo 28, después de que él promulgó esa orden y que estuvieron todos contentos. Y dice el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios y no desviamos nuestra fe? Nosotros prosperamos en todo lo que hacemos, porque creemos en Él, en Dios, que es el que nos da la victoria, que es el que nos da la prosperidad. Y estoy hablando de una prosperidad en todo sentido. Amén. También podemos ver más atrasito en el libro de Daniel, capítulo 3, a los 3 amigos de Daniel que fueron echados en el foso de los leones, en el horno de fuego, porque también se negaron a adorar a otros dioses, a otras imágenes, al Dios que tal vez les ofrecían ellos. Se negaron a adorarlo y fueron por esa razón echados en el horno de fuego. Pero ¿qué pasó en el horno de fuego, mis amados hermanos? Capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, ahí estuvo Jesús con ellos, ahí estuvo en ese lugar el Señor acompañándolos en esa tribulación, porque ellos no negaron su fe, ellos decidieron creer en Dios. Y en esa época era común que las personas adoraban a otros dioses. Estaba el dios de la cosecha, estaba la diosa de la fertilidad, estaba el dios del amor, habían muchos dioses. Sin embargo, ellos decidieron mantener su fe en un solo Dios, en Dios, en el que nosotros creemos. Amén. Y Dios estuvo con ellos, guardándolos y fortaleciéndolos. O sea, este punto dice: el creer verdaderamente en Dios hace que veamos la gloria de Dios. Y un cuarto punto nos dice que la verdadera fe nos lleva a servir. La verdadera fe nos lleva a servir. Cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, Dios nos hace personas que anhelamos. Dios nos coloca en nuestro corazón el sufrimiento de otras personas. Amén. Y entonces vamos a ir al libro de Santiago, a la carta de Santiago, en el capítulo Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14, y dice la palabra de Dios así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros decimos tener fe, pero no ayudamos a los necesitados, no ayudamos al que necesita del amor de Dios, no le mostramos el amor de Dios a los demás, esa fe no sirve de nada. Porque la verdadera fe en Jesús es cumplir lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó a amar al prójimo. Esa es la verdadera fe. Entonces, mis amados hermanos, cuando a usted le digan qué es fe, usted le va a explicar todo esto. Mira, la verdadera fe, usted le va a decir, mire, la verdadera fe primero nos lleva a obedecer la palabra de Dios. No es que yo tengo fe en una sanidad o en un milagro solamente, eso no es tener fe, porque la verdadera fe, lo primero que hace la verdadera fe es que nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Lo segundo que hace la verdadera fe, mis amados hermanos, es que nos lleva a la salvación, que la verdadera fe hace que nosotros seamos salvos. Lo tercero es que la verdadera fe hace descender el poder de Dios sobre nuestra vida. Y lo cuarto que notamos para esta enseñanza es que la verdadera fe nos lleva a servir. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Vamos a agradecerle a Dios y vamos a honrar su santo nombre. Y pidámosle que nos llene más de su presencia, más de su palabra. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos diste en el día de hoy. Enséñame, Señor, a tener verdadera fe, Señor, a creer verdaderamente, Señor, a que mi fe esté fundamentada única y exclusivamente en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hasta aquí nos has hablado, Señor Dios mío, a través de ella, a través de esta corta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a poder publicar nuestra fe y enseñarle acerca de la fe a otras personas que lo necesitan. Bendigo la iglesia, bendigo cada hermano que nos escucha, bendigo a cada hermano que nos ve a través de estos medios, bendigo su casa, bendigo su familia, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, gracias. Recuerden que los estimamos mucho, que están en nuestros corazones, que a pesar de la situación que está viviendo el mundo entero, nosotros los llevamos en nuestro corazón y que muy pronto nos hemos de reunir todos juntos y todos juntos alabaremos a Dios. No se les olvide, como parte también de gratitud hacia este ministerio, compartir estas enseñanzas con otras personas, darle un me gusta y compartir este video para que otras personas conozcan a través de estos medios qué es la fe y conozcan la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Dios les bendiga, muchas gracias.